ni una jota, ni una tilde. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gracias, Jesús. Cuando hablamos de la ley, entendemos de que la ley era todo lo que se le había ordenado al pueblo de Israel para que lo ejecutara en el desierto. Ahora, cuando el Señor Jesucristo habla en este pasaje, usa dos términos que son dos términos, diría dos términos principales en este verso. Y es que usa la palabra jota y tilde. Y cuando hablamos de la jota y la tilde, estamos hablando de gramática. O sea que cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que todo se haya cumplido, lo que el Señor Jesucristo quería, a donde de forma directa, a lo que él quería hacer referencia, era a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque habló de gramática, habló de escritura. Entonces podemos entender que no se refería a todos los sacrificios y a todo lo que se le había ordenado al pueblo de Israel en el desierto, sino a los 10 mandamientos como tal. Ahora, cuando hablamos de los 10 mandamientos, voy a decir unos cuantos. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no te postrarás delante de otro Dios, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su buey, ni su ganado, ni su casa, ni su carro, hablando de esta generación. Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando hablamos de esos mandamientos, podemos entender de forma clara de que están vigentes, de que están en función, de que el que mata no puede entrar al reino de los cielos. El que roba no puede entrar al reino de los cielos. El que codicia no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, desde ese punto de partida, podemos entender de que los 10 mandamientos están en función. O sea, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo no puede matar, no puede robar, no puede levantar falsos testimonios, no puede codiciar la mujer de su prójimo. ¿Por qué? Porque todo eso es los 10 mandamientos. O sea, que los 10 mandamientos hay que guardarlo para poder ser salvo. O sea, tenemos que entender de forma clara de que esos son los 10 mandamientos y de que hay que guardarlo. Aceptamos a Jesucristo, pero esa palabra o esos 10 mandamientos nosotros tenemos que guardarlo y tenemos que entender que todo eso está en función. No matarás está en función. No robarás está en función. No codiciarás está en función. O sea, todo eso hay que cumplirlo. No hablando de los ritos ni de los sacrificios, no, Cristo hizo un solo sacrificio y por ese sacrificio entonces nosotros somos salvos. No es necesario que haga otro sacrificio o que sacrifican animales porque eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de los 10 mandamientos, tenemos que entender de que los 10 mandamientos están en función. Y cuando hablamos de santificar el día de reposo, tenemos que entender que para nosotros, los hijos de Cristo, todos los días tienen que ser santificados porque tenemos que vivir en santidad. Ahora, ya dicha esta explicación, cuando hablamos de lo que el Señor Jesucristo dijo en ese momento, de que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley, podemos entender, hasta que todo se haya cumplido, podemos entender que la trompeta va a sonar y los 10 mandamientos seguirán en función. La gran tribulación va a llegar y los 10 mandamientos estarán en función. El reinado milenial va a llegar y los 10 mandamientos seguirán en función.
Ahora, cuando hablamos de lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, tenemos que entender de forma clara de que en el cielo nuevo y tierra nueva no habrá muerte. Ahí no hay muerte. Entonces sería en vano decir no matarás y ahí nunca habrá muerte. En el cielo nuevo y tierra nueva no habrán ladrones, ni habrá pecado, ni siquiera nos recordaremos del pecado. Entonces, en vano sería decir no robarás. En los 10 mandamientos, en el cielo nuevo y tierra nueva, no habrá pecado. Entonces, en vano sería decir no codiciarás. En el cielo nuevo y tierra nueva, no habrán ídolos. Entonces sería en vano decir no te postrarás delante de otro Dios. Entonces los 10 mandamientos estarían vigentes hasta el reinado mesiánico. Automáticamente pasemos lo que es al cielo nuevo y tierra nueva y ya los 10 mandamientos dejan de estar en función. O sea, lo que el Señor Jesucristo, eso fue lo mismo que Él dijo. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿De qué? De este cielo y de esta tierra, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, sí habrá un cambio lo que es en los 10 mandamientos. No se sabe, no podemos explicar lo que Dios establecerá. Sí sabemos que reinaremos y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Pero los 10 mandamientos están vigentes, están en función hasta el reinado mesiánico. Tenemos que entender que la ley se dio para esta generación o para esta humanidad caída. Cuando entramos lo que es en el reino en el cielo nuevo y tierra nueva, ya eso es otro, ya eso viene siendo el fin de los tiempos o lo que es el reinado eterno de Dios con el hombre. Entonces ya eso es otra cosa. Ahora, dicho esto, tenemos que entender de que cuando el Señor Jesucristo habló en ese momento, se estaba refiriendo a todo lo que he explicado. Ahora, cuando hablamos de lo que son las profecías que Dios ha dado, ni una jota ni una tilde ha faltado sin su fiel cumplimiento. O sea, ¿dónde quiero llegar? A que todo lo que dice la Biblia, ni una jota ni una tilde, faltará sin su fiel cumplimiento, porque esa es la palabra de Dios. Se había profetizado que una virgen daría a luz y concebiría. Ahora, lo más impresionante es que si una mujer es virgen, es imposible que esté embarazada. Hasta tocante a tener relaciones o tocante a cohabitar con un hombre o a tener relaciones sexuales, vamos a decirlo de un español claro. Ahora, si la mujer es virgen, no puede estar embarazada tocante a tener una relación. Si la mujer está embarazada, quiere decir que no es virgen. Ahora, lo más impresionante del asunto es que María era virgen y también estaba embarazada. Ahora, ¿cómo sucedió eso? ¿Por qué? ¿Por qué quiero explicar esto? Porque ni una jota ni una tilde pasó sin el fiel cumplimiento de esa profecía. El Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo viene sobre María. María siente la presencia del Señor Espíritu Santo, porque no hay hombre en el cual Dios venga sobre el hombre y el hombre no sienta algo. Tiene que sentir un fuego, tiene que sentir la presencia de Dios, algo tiene que sentir. Pero en este caso podemos decir que sintió la presencia de Dios o lo que es el acercamiento de Dios hacia ella. Dios viene y ella siente la presencia de Dios y el Señor Espíritu Santo pone lo que es la humanidad de Cristo en el vientre de María. Ahora, no hay que ir más allá de eso. Hay muchas personas que dicen unos disparates que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque son blasfemias, son cosas que no tienen coherencia. Dios es espíritu y hay que entender ese concepto. Y un espíritu no puede engendrar tocante a sangre humana. O sea que lo que ocurrió en el vientre de María es una obra poderosa y divina de Dios. Así como Dios le dio vida a Adán, así Dios puso esa criatura en el vientre de Eva. Pero un espíritu no puede reproducirse porque para poder reproducirse tiene que tener sangre y lo que tienen sangre son los seres humanos. Según el libro de Hebreos, los ángeles son espíritus. Mucha gente dice que no. Pero la realidad de lo que se dice es que
En el cielo no puede habitar sangre ni carne, tocante a sangre humana y carne humana. Entonces, cuando hablamos de sangre y de carne, y en el cielo no puede habitar sangre ni carne, entonces podemos entender claramente de que los ángeles no tienen sangre. Y si no tienen sangre no pueden reproducirse. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que ni una jota ni una tilde faltó de lo que se había dicho tocante a que la Virgen daría a luz y concebiría y daría a luz, y le llamarían al niño que nacería, le llamarían su nombre Emanuel. Esa era la persona de Cristo. Cristo nace en la tierra de Israel. Cristo crece y ya en una persona adulta comienza a ejercer su ministerio. Y ni una jota ni una tilde pasó de lo que se había dicho del Señor Jesucristo. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, que luz resplandeció a Galilea de los gentiles. Luz le resplandeció a los que estaban en tiniebla. Ahora, cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando de opresión demoníaca, estamos hablando de depresión, estamos hablando de pensamiento de suicidio, estamos hablando de destrucción de una familia, estamos hablando de un divorcio. O sea, lo que la Biblia no da a entender, todo eso son obras de las tinieblas. Lo que la Biblia no da a entender de forma clara es de que Cristo vino a librar al hombre de un pensamiento de suicidio o del suicidio. Cristo vino a librar al hombre de la depresión. Cristo vino a librar al hombre de la opresión. Cristo alenza y condi basomia caikeino. Cristo vino a librar al hombre de la opresión. Cristo vino a librar a una familia de un divorcio y de una ruptura familiar. Cristo vino a librar al hombre de la enemistad. Hay gente que son enemigos hasta de su propio padre. Cristo vino a romper esas cadenas del infierno. Cristo vino a librar al hombre de toda obra de maldad. En siendo obra de las tinieblas, Cristo vino a librar al hombre. Y no solamente eso, que la vida del hombre son hasta los 70 años, pero Cristo dijo, yo doy vida y la doy en abundancia. O sea, qué maravilloso es servirle al Señor Jesucristo, y tanta ventaja que hay en servirle al Señor Jesucristo, que te va a librar del suicidio, que te va a librar del homicidio, que te va a librar de los pensamientos de depresión, de opresión, que el diablo se inventa que una gente hace 10 años te hizo algo y hoy tú quieres guardar ese resentimiento. Esas son obras demoníacas. Entonces, Cristo vino a librar al hombre de todo eso. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 4, de que luz le resplandeció a Galilea de los gentiles, que ellos estaban en tiniebla y luz les resplandeció. Entonces, podemos entender de que Cristo vino a librar al hombre de todo eso. Y cuando vemos esa realidad, podemos entender de que ni una jota ni una tilde pasó sin su fiel cumplimiento. Porque en el Antiguo Testamento decía que los gentiles esperarían en él. Entonces podemos entender de que el sacrificio de Cristo, hablando ya del sacrificio, podemos entender de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ni una jota ni una tilde pasó sin su fiel cumplimiento. Isaías, en el libro de Isaías, en uno de los capítulos, creo que en el capítulo 53, habla sobre el sufrimiento de Cristo. Habla en los Salmos también, habla lo que es sobre el sufrimiento de Jesucristo. Y podemos entender de que cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, estamos hablando de todo lo que se había profetizado. O sea que ni una jota ni una tilde pasó sin su fiel cumplimiento. Ahora, cuando hablamos de lo que es el sacrificio de Cristo, tenemos que entender que el sacrificio de Cristo, cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, todo el pecado de la humanidad estaba sobre Cristo. Y en el libro de Isaías 53 nos habla claramente que Él cargó el pecado de muchos. O sea que lo que podemos entender es que ni una jota ni una tilde pasó sin su fiel cumplimiento.
O sea, podemos entender la obra maravillosa de Dios, de que todo lo que se había dicho tocante a la redención del hombre fue efectuado y ni una jota ni una tilde pasó sin su fiel cumplimiento. Cristo murió por nuestros pecados, librándonos del pecado y de la condenación eterna. Él dice en su palabra, en el libro de San Juan 14:27, mi paz os doy y mi paz os dejo, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El mundo puede dar una paz momentánea, una paz ficticia, pero cuando viene un problema, cuando ocurre una tragedia en la familia, que se mató a alguien en un accidente, que te mataron un hijo, que te mataron un hermano, que te mataron tu padre o tu madre, tienes que entender el concepto de que ahí tu corazón se va a afligir. Ahí tu corazón no tendrá paz. Mientras que cuando a un hijo de Dios le ocurren ciertas situaciones, no diría esa tragedia de esa magnitud, pero ciertas situaciones que empujan al hombre a tener un estado de tristeza, en ese momento a nosotros, los hijos de Dios, nos llega paz. Yo soy testigo evidente de que he tenido momentos difíciles y momentos terribles, y en medio de ese momento he tenido una paz sobrenatural. Una paz tan increíble que puedo decirte que aún el problema está alrededor de uno y uno dice, wow, pero ¿y qué pasa esta? Que aún estando con este problema tan grande, yo no siento ese problema como una carga, sino siento una paz en mi corazón. Y esa es la diferencia entre el mundo y Cristo. Que Cristo, no importa la circunstancia que venga en el hombre, Cristo nos da paz. Mientras que en el mundo, la circunstancia que venga, por más pequeña que sea, te trae aflicción, te trae tristeza. Y ahí la persona llora, y ahí la persona quiere quitarse la vida, y ahí la persona quiere hacer un montón yo diría, de tentaciones, un montón de cosas para desaparecer del escenario. Pero cuando hablamos de los hijos de Dios, nosotros tenemos que entender, y quiero darte a entender, amigo, de que en medio de cualquier situación, los hijos de Dios tienen paz. Porque Cristo dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. Y Cristo es fiel a su palabra. O sea que ni una jota ni una tilde faltará sin el fiel cumplimiento de lo que Cristo ha dicho, de lo que Cristo ha determinado. Ya para concluir, cuando hablamos de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que entender que en ese sacrificio Él venció el pecado. Y el pecado lleva al hombre al infierno, a la condenación eterna. Pero Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario, muriendo sin pecado. Él nunca pecó, muriendo sin pecado. Y por lo tanto, todo aquel que se acerca a Él le ayuda a que no practique el pecado, y entonces la persona tendrá la puerta del reino de los cielos abierta, que si en cualquier momento la muerte toca al individuo, esa persona se irá a morar con Cristo por la eternidad. Y en su resurrección, en su crucifixión, venció el pecado, pero en su resurrección venció la muerte. O sea, ¿por qué me estoy riendo? Porque esto es algo hermoso. Es algo maravilloso poder entender de que Cristo venció la muerte. ¿Qué nos da a entender eso? Para los que no conocen la palabra, para los amigos que no han aceptado a Cristo, ¿qué nos da a entender eso la palabra? Nos da a entender de que nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad sobre la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo y Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos autoridad sobre la muerte. La muerte no puede tocar a un familiar de un cristiano como tocar a aquellos que no tienen a Cristo. O sea, cuando un cristiano muere, estoy hablando de una persona que guarda la palabra, de una persona que vive para Dios, porque probablemente puedes escuchar, no, que un cristiano por allá se murió y era un fiel creyente y mira lo que le pasó. Hay cosas que no podemos entender, pero siempre tenemos que entender de que cuando un cristiano muere es porque Dios lo permite. No importa de la forma que muera. Si es un cristiano fiel, devoto, que guarda la palabra,
Si murió, no importa de la forma que murió, Dios lo permitió. Pero no fue que se le antojó a la muerte venir y buscar esa vida o tocar esa vida y esa vida morir. Muchas veces ni siquiera la voluntad de Dios, Dios lo permite, porque nada puede ocurrir sin que Dios lo permita. Pero de que sea la voluntad de Dios que el hombre muere y se vaya a la condenación, esa no es la voluntad de Dios. Muchas veces ni siquiera es la voluntad de Dios de que la persona muere y la persona se muere. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ni una jota ni una tilde pasará sin que todo se haya cumplido. Y Jesucristo venció la muerte y nos dio autoridad sobre la muerte. O sea que si usted ve a alguien muriendo y usted es un cristiano en realidad que cree en Dios y usted ve que se está muriendo, puede reprender la muerte con toda la autoridad de Cristo y la muerte tiene que irse. Si esa no es una determinación de Dios de que la persona muera, la muerte va a tener que dejar ese cuerpo y esa persona puede sobrevivir y si no es cristiana puede aceptar a Cristo. Ahora, vendrá el arrebatamiento y todo lo que Dios ha determinado tendrá su fiel cumplimiento. Vendrá la gran tribulación donde el mundo será sumergido en la ira de Dios y donde aún el sol mismo no dará su luz. Y todo lo que Dios ha determinado, ni una jota ni una tilde pasará, sino que todo tendrá su fiel cumplimiento. Vendrá lo que es el reinado mesiánico y ni una jota ni una tilde pasará sin su fiel cumplimiento. Entonces, todo lo que dice la Biblia, ni una jota ni una tilde pasará sin su fiel cumplimiento. Estamos en los últimos tiempos. Hay que buscar a Cristo. Hay que escapar de lo que viene, que es la gran tribulación. Porque Cristo librará a su pueblo de esa gran tribulación que viene para la tierra. Y pueden ocurrir muchas cosas más. Puede venir la muerte. Puede venir un accidente. No se sabe cuántas tragedias Dios libra a sus hijos. Pero los que no tienen a Cristo, los que están sin Cristo, los que están sin Cristo, los que le han dicho muchas veces no a Cristo, ¿quién les librará? Hay que entender esto, que la paga del pecado es la muerte. Pero si aceptas a Jesucristo, Cristo puede librarte de la condenación eterna. Cristo puede librarte de esa gran tribulación. Y Cristo puede darte vida y vida en abundancia. Y aquel día, vida y vida en abundancia. Y aquel día nos gozaremos en el reino de los cielos. Dios te bendiga. Este es el hermano Ambioris. En este día, si quieres aceptar a Jesucristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Límpiame de todo pecado por tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a permanecer hasta el fin. Amén. Gracias, Jesús. Lee la Biblia, ve a la iglesia, obra, habla con Dios, clama por tu familia y Dios te va a ayudar a permanecer hasta el fin. Pídele al Señor, ayúdame a permanecer hasta el fin. Este es el hermano Ambioris. Que la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Amén.